Hola, mi nombre es... Hola, mi nombre es Ana Daniela Galarza Bastida. Estoy cursando el bachillerato. Mi matrícula es AL058778. Resido en Toluca, Estado de México. Y a continuación empieza mi proyecto integrador de la materia de química, donde tendré que responder ciertas preguntas de lo que vimos en este módulo. La primera pregunta es: ¿cómo es la organización de la tabla periódica? La tabla periódica es una herramienta muy importante para los químicos, debido a que establece una clasificación de los elementos de acuerdo a sus similitudes y diferencias. La tabla periódica y los elementos están ordenados por números atómicos, además de que está organizada por periodos, bloques y grupos. Siguiente pregunta: ¿qué son los bloques en la tabla periódica? Se organiza en bloques: bloque S, bloque P, bloque B y bloque F. Los bloques corresponden a la configuración electrónica. La configuración electrónica es la forma en que se distribuyen los electrones en los niveles de energía del átomo. Siguiente pregunta: ¿cómo explicas los periodos en la tabla periódica? Los periodos son la organización de los elementos por nivel de energía de sus electrones de valencia. Y esto es de los periodos corresponden a las filas horizontales de la tabla periódica. El número de periodos va aumentando conforme se desciende en la tabla. Siguiente pregunta: ¿qué son los grupos en la tabla periódica? Los grupos son la organización de los elementos por número de electrones de valencia. Estos corresponden a las columnas verticales de la tabla periódica y se identifican con números y letras, y el número corresponde a los electrones de valencia. Siguiente pregunta: ¿cuáles son los metales en la tabla periódica? Los metales son elementos químicos que son buenos conductores del calor y la electricidad, además de ser maleables. Ejemplo de metales: el hierro, el magnesio, el oro, la plata y el aluminio, el zinc, el plomo, el estaño y el sodio. Estos son la excepción del mercurio, sólidos y a temperatura ambiente. Siguiente pregunta: ¿cuáles son los metales alcalinos en la tabla periódica? Los metales alcalinos son el grupo 1 a su configuración electrónica. Terminan un orbital S con un electrón. Eso quiere decir que tiene un electrón disponible para formar enlaces. Los metales alcalinos son muy reactivos y en la naturaleza siempre se encuentran en combinación con otros elementos. Siguiente pregunta: ¿cuáles son los metales alquilonoterreos en la tabla periódica? En la tabla periódica estos metales son el grupo 2 a su configuración electrónica. Termina en una órbita S con 2 electrones, lo que quiere decir que tiene 2 electrones disponibles para formar enlaces. Estos metales también son muy reactivos y se encuentran en la naturaleza unidos a otros elementos. Son estables al aire, pero reaccionan con agua para formar hidrógeno. Siguiente: ¿cuáles son los halógenos en la tabla periódica? Los halógenos son el grupo 7A y figuración electrónica que termina en 7 electrones de valencia. Los halógenos pueden formar un enlace quitándole un electrón a otros elementos. Altamente negativos. Los colágenos son gases, aunque en específicas condiciones también son bromo líquido. Siguiente: ¿cuáles son los gases nobles en la tabla periódica? Los elementos químicos también pueden presentarse en forma de gases, entonces se les da el nombre de gases nobles, y estos son los que presentan baja radioactividad. Los gases nobles son el grupo 7 a su configuración electrónica. Termina en 8 electrones de valencia. Los 7 gases son helio, neón, argón, criptón, xeno y el radioactivo rasón y el sintético o ganeso. Mi conclusión de este tema es que es un tema de suma importancia porque nos habla sobre la tabla periódica, que es algo básico en nuestro día a día. Aunque no queramos aceptarlo, el saber sobre los gases que tienen los metales y todo lo que tiene, y se nos hace poder tener una idea más clara sobre la química, y eso nos ayuda a estar mejor informados sobre todas las materias del oxígeno, el agua, el gas y todo lo que nos rodea. Gracias.